En este vídeo vamos a gastar todos los restitos que tengas por casa de otros proyectos. Ya verás que va a quedar un accesorio, un proyecto súper bonito, súper colorido y además muy práctico. Si quieres ver cómo lo vamos a hacer y lo bonito que queda, quédate que comenzamos con el tutorial. Para este proyecto voy a utilizar una aguja de 2,5 milímetros y una lanita acorde a ella. Antes de comenzar, te comento que en este tutorial vamos a utilizar el punto cadeneta y el punto medio alto. Si no sabes tejer estos puntos, te invito a que por aquí te voy a dejar una tarjetita con los tutoriales paso a paso para que puedas aprender a tejer estos puntos de manera fácil, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar tejiendo 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez tenemos las 8 cadenetas, vamos a empezar a tejer en la tercera cadeneta contando desde la aguja, ¿vale? Esta sería la primera, 1, 2, 3. Y ahí voy a tejer mi primer medio punto alto, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? A modo de recordatorio. Voy a pasar la lana por encima de la aguja, ¿has visto? Paso la lana, abrazo la aguja con la lana y ahora voy a introducir, como te he dicho, en la tercera cadeneta la aguja. Una vez que la introduzco, voy a sacar lanita y me tienen que quedar 3 bucles en mi aguja. ¿Ves? Ya ves que tengo los 3 bucles en mi aguja y ahora lo que voy a hacer es coger lana y pasar por los 3 bucles a la vez. Una vez más. Abrazo la aguja con la lanita, introduzco en la siguiente cadeneta, saco y ahora que veo que tengo los 3 bucles en mi aguja, voy a coger lanita y los voy a pasar por los 3 a la vez. Y así es como hago el medio punto alto. Voy a continuar tejiendo medios puntos altos hasta llegar a la última cadeneta y tenemos que terminar con 6 medios puntos altos. ¿Vale? Una vez llego al final, y esto lo vamos a hacer en todas las vueltas, voy a tejer 2 cadenetas al aire y voy a girar mi proyecto. Ahora, en el primer punto voy a tejer un aumento. ¿Cómo hacemos el aumento? Tejiendo 2 medios puntos altos en el mismo punto. Para hacer el aumento tejemos 2 puntos en un mismo punto. Y ahora voy a continuar tejiendo medios puntos altos. Voy a tejer 4, y acabo de tejer 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y en el último punto tejo el aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. ¿Qué toca ahora? 2 cadenetas y giro. Voy a volver a hacer lo mismo que he hecho en la vuelta anterior. En el primer punto tejo un aumento. Y ahora voy a tejer medios puntos altos menos en el último punto donde voy a tejer un aumento. Llegados al último punto, ojo porque está un poquito escondido, pero este es el último punto, ¿vale? No es este, es este que está en la esquinita escondido y tenemos que tejer ahí el aumento. En esta vuelta tenemos que tener 10 puntos altos, 2 cadenetas de subida y giro. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo, aumento en el primer punto y en el último. Todos los demás simplemente es tejer
medios puntos altos. Y cuando lleguemos al último punto, hacemos el aumento. Hago el aumento en el último punto escondidito. Recuerda que este está aquí un poco escondidito. Lo tejo. Tengo que terminar esta vuelta con 12 puntos, las 2 cadenetas de subida y giro. En esta nueva vuelta voy a hacer lo mismo, ¿vale? Si no quieres estar contando los puntos que tejemos entre aumento y aumento, simplemente ten en cuenta que al inicio voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto, y voy a hacer lo mismo, el aumento en el último punto, ¿vale? Voy a tejer los puntos hasta el último y en el último punto, aquí escondidito, lo saco. Si no ves bien el último punto, porque estamos tejiendo y nos puede dar al ojo tal vez que este pues sea el último, pero aquí tenemos uno que está escondido. Entonces, si no lo ves bien, lo que tienes que hacer es, mira, giras un poquito el tejido, lo pones como hacia arriba y mira lo que asoma por aquí. ¿Ves la trencita, la espiguita? Esa espiga nos está indicando, nos está mostrando este último punto que nos falta por tejer. Entonces ahí es donde hago el aumento para terminar ya mi vuelta. 2 cadenetas y giro. Vale, esta vuelta la tengo que haber terminado con 14 puntos, ¿vale? Para contar, pues contamos las cadenetas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bien, en esta nueva vuelta voy a tejer únicamente puntos altos en cada uno de los puntos, ¿vale? En la vuelta anterior he terminado con 14 puntos, pues en esta nueva vuelta voy a tener que terminar exactamente con los mismos puntos. En el último punto voy a tejer el aumento y de paso voy a aprovechar a cambiar de color. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mira, antes voy a tejer mi último aumento y antes de terminar el punto, para terminarlo tendría que coger la anita y pasarlo por los 3 bucles, ¿no? Y así terminaríamos el medio punto alto. Y lo voy a terminar, pero con el nuevo color. Mira, voy a coger un color de contraste y simplemente lo que voy a hacer es terminar este punto con el nuevo color. Y ahora sí, tejo las 2 cadenetas al aire, voy a girar y en esta nueva vuelta voy a tejer únicamente puntos medios, puntos altos hasta llegar al final. En la vuelta anterior teníamos 14 puntos y en esta tengo que terminar con la misma cantidad, con 14. Simplemente voy tejiendo medios puntos altos hasta terminar esta hilera. Ahora que he terminado la vuelta, 2 cadenetas y giro. En esta nueva vuelta voy a tejer el aumento al inicio y al final, como hemos estado haciendo en las vueltas anteriores. Un aumento en el primer punto y en el último de la vuelta. Vale, en el último punto voy a tejer el aumento que me toca. Y aquí voy a volver a hacer lo mismo de antes, ¿vale? Voy a cambiar de color. Voy a coger mis tijeras para cortar el color que teníamos antes de inicio, ¿vale? Y ahora voy a terminar el punto con el color claro. Tejo mis 2 cadenetas al aire, giro y en esta nueva vuelta tejo de nuevo aumento al inicio y al final. Tejo el aumento en el último punto, 2 puntos en este mismo punto, las 2 cadenetas y giro. Tengo que tener 18 puntos. Esta nueva vuelta simplemente voy a tejer los 18 que tengo. Es decir, un medio punto alto en cada uno de los puntos. En esta vuelta no hacemos aumentos. Al terminar cada vuelta
2 cadenetas y giro. Esta vuelta va a ser la última que hagamos de aumentos. Vuelvo a tejer un aumento en el primer y último punto, ¿vale? Vuelvo a tejer lo mismo, solo aumento en el primer y último punto, todo lo demás un punto, medio punto alto en cada punto. En el último punto hago el aumento y de paso voy a aprovechar para cambiar de color. Voy a cortar el rosa que tenía antes y lo voy a volver a añadir, terminando el punto, tejo las 2 cadenetas y giro. Y ahora esta vuelta y 3 más las voy a tejer solo con medio punto alto, es decir, durante 4 vueltas, esta y 3 más, solo voy a tejer los puntos que ya tengo en mi tejido, ¿vale? Ya tejido esta vuelta, me quedan 3 más de tejer solo medios puntos altos, ¿vale? No hacemos aumentos, solo tejemos los puntos que ya tenemos. Venga, voy a tejer esta vuelta, que es la segunda de las 4 que tengo que tejer, y te veo cuando haya tejido las 4 vueltas. Ya he tejido mis 4 vueltas y en el último punto voy a hacer el cambio de color. Termino el punto con el nuevo color, tejo las 2 cadenetas y giro. Este ya lo puedo cortar. En las vueltas anteriores hemos estado haciendo un aumento tanto al inicio como al final de la vuelta, y ahora lo que vamos a hacer es disminuir en los mismos puntos, al principio y al final. Para la disminución vamos a disminuir de una manera muy fácil. En vez de hacer el punto en este primero, me lo voy a saltar y voy a tejer en el segundo, y ahí voy a hacer mi medio punto alto, y así he hecho la disminución. Voy a continuar tejiendo los medios puntos altos hasta que llegue al final, donde voy a hacer otra disminución. Mira, me quedan 2 puntos para terminar la vuelta, 1 y 2. Este 1 me lo voy a saltar y voy a tejer en el que está escondido el medio punto alto, y así al saltarme un punto estoy haciendo la disminución, tejo 2 cadenetas y giro. En esta vuelta voy a hacer exactamente lo mismo, voy a tejer la disminución al principio y al final de la vuelta. En vez de tejer en este primer punto, me voy a ir al segundo, y así al saltarme este puntito estoy haciendo la disminución. ¿Ves? Voy a continuar tejiendo hasta llegar al final, donde haré lo mismo. Aquí estoy, me queda 1 y 2 por tejer, así que este me lo salto y me voy al escondidito y tejo mi punto, 2 cadenetas, giro, lo mismo, disminución, tanto al principio como al final, ¿vale? Es un patrón que vamos repitiendo en todas las vueltas. Me quedan 2 puntos, me salto y tejo en el otro, disminución, 2 cadenetas, giro. En este no, en el siguiente. Y así hago mi disminución. Continúo hasta que me queden 2 y vuelvo a disminuir, ¿vale? Así está quedando el huevito y luego nos quedará esconder, pero ahora para darle una formita más definida, mira cómo vamos a hacer. Aquí, en el último punto, voy a tejer una cadeneta al aire y lo que voy a hacer es tejer puntos bajos alrededor de todo el huevo. No te preocupes
porque no te voy a decir exactamente dónde tejerlo, simplemente donde tú veas un huequito, tejes un punto bajo, ¿vale? Esto es un poquito a ojo. Simplemente es tejer puntos bajos en cada punto y es algo un poco orientativo, ¿vale? Huequito, punto bajo y ya está. No tiene que ser perfecto, no hay una cantidad de puntos perfecta, simplemente vamos a ir dándole forma. Si no hay agujerito como tal, no te preocupes, insertas el gancho y sacas donde buenamente puedas. En la esquina yo suelo tejer 2 puntos bajos, ¿vale? Y en el último punto vamos a tejerlo con un punto deslizado, ¿vale? Y tiramos. Listo. Ya tienes tu posavasos huevo de Pascua terminado. Y ahora lo único que quedaría es, si quieres añadirle algún otro detallito, y lo más tedioso, que es esconder hebras. Estas y sobre todo las de detrás. Otro truquito que puedes hacer es pegarlas un poquito, ponerle un fieltro y listo. Te voy a enseñar un par de modelos más que he tejido para por si quieres coger ideas. Mira, aquí tengo este también. ¿Ves? Lo único que le he añadido es unas puntaditas y he utilizado diferentes colores. Del mismo modo que he hecho con este. Y con este más llamativo, más colorido. Como puedes ver, hay infinitas posibilidades. Lo único que queda es jugar con los colores, con nuestra creatividad y dar rienda suelta a nuestra imaginación. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame un me gusta, un comentario, compártelo con tus amigas y amigos tejedores y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Agur!